Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver a cómo reparar una tarjeta de lavadora. Lo primero que vamos a ver va a ser los componentes que trae la tarjeta. Luego vamos a ver cuáles son los componentes que más se dañan y vamos a ver sus circuitos, sus diagramas para ver cómo funciona cada circuito de una tarjeta de lavadora. Primero estamos viendo una tarjeta Mave. Tiene de componentes lo que son los TRIA, que son los que controlan el motor de lavado. Tenemos lo que son los autoacopladores, los relés, que activan a los demás componentes como la bomba, entre otros, que ya vamos a explicar, que ya veremos cuáles son. El microcontrolador, que es el cerebro de la tarjeta, y transformadores, entre otros componentes. Les recuerdo que este video se trata de tarjetas convencionales, no hablamos de tarjetas inverter. Para esas tarjetas voy a hacer otro video donde explicaré bien cada circuito y cómo funciona. Aquí vemos una tarjeta General Electric, que es casi los mismos componentes. Tiene lo que son los TRIA, autoacopladores, relés, transformadores, capacitores, bobina shock, diodos rectificadores. Aquí vemos una tarjeta Easy, que tenemos los mismos componentes, se repiten. Los componentes electrónicos que más se dañan son lo que son los relés, los capacitores. Tengo videos de medición de componentes electrónicos para saber cuando un componente electrónico está dañado. Tenemos lo que es el microcontrolador. Este es el cerebro. Este le llega lo que sería el voltaje de alimentación y le llegan las señales de los sensores, y también manda señales de activación a otro componente. Este es el cerebro, ya que si este componente se daña, no va a funcionar, la tarjeta no va a funcionar. Entonces tenemos que buscar a ver si podemos conseguir un componente igual. No es como los otros componentes que podemos buscar, siempre tienen reemplazo de este tipo de componentes, microcontroladores. No todo el tiempo se encuentra un reemplazo. Tenemos lo que son los autoacopladores, que estos componentes lo que hacen es aislar la corriente continua de la corriente alterna. Ya vamos a ver en qué circuito se utilizan este componente. Aquí tenemos el TRIA, que se usa para el cambio de giro del motor para lavar, ya que si recordamos, el motor cuando lava hace un sentido de giro hacia un lado y luego cambia el sentido de giro. Tenemos lo que es la resistencia, que estas a veces se dañan, se abren, entonces, o varían su valor, cambian. Y los reguladores de voltaje, que este componente le entra un voltaje más alto y lo disminuyen a un valor más bajo. Por ejemplo, si le entran 12 voltios y es un regulador para 5 voltios, él lo regula a 5 voltios. Aquí podemos ver las tarjetas siempre tienen un lado caliente y un lado frío, que es por el lado caliente es donde entra la corriente alterna, y el lado frío es donde la tarjeta trabaja con corriente continua. Este voltaje alimenta los componentes principales como microcontroladores. Aquí vemos algunos componentes como regulador de voltaje, autoacopladores, microcontroladores, entre otros. Aquí vemos el diagrama de bloque en sí, lo que trae una tarjeta convencional. Vemos que tiene una fuente, regula el voltaje a 5 voltios para alimentar a lo que sería el microcontrolador. Al microcontrolador le entra la señal del presostato, también le entra la señal del micro switch, de la puerta y de la tina, del sensor de la tina, que no, cuando la tina está, le colocamos mal la ropa, cuando estamos secando, si golpea el limit switch de la tina, entonces eso hace que se pare la lavadora. Tenemos lo que son los relés para alimentar las electroválvulas.
también para alimentar la bomba de desagüe, que no la puse aquí, y también para alimentar el sincronizador, que recordemos que el sincronizador es el que hace para que la tina seque cuando queremos secar la ropa. Y tenemos los dos trías que, como les dije anteriormente, son los que se activan para cambiar el sentido de giro al motor. Aquí vemos un circuito, los circuitos básicos de una lavadora LG. Vemos que el primer circuito que nos encontramos, un circuito de la entrada primaria, el cual tenemos un fusible, un capacitor, una resistencia, una bobina, dos capacitores y tenemos la salida de voltaje. Este es un circuito de filtrado de la corriente que entra del tomacorriente. Luego tenemos lo que sería el circuito del limit switch de la puerta, el cual tenemos unos relés que controlan. Primero tenemos el microcontrolador, luego un circuito inversor que alimenta unos relés. Estos relés a su vez activan lo que serían el limit switch. Aquí vemos, para probar el limit switch de la puerta, tenemos lo que sería puntos de prueba, en donde si medimos el pin 2 y 4 debemos tener un valor en ohmios de 700 a 1500 ohmios. Del pin 3 al pin 4 debemos tener un resultado de 60 a 90 ohmios. Del pin 4 al 5 debemos tener un resultado de un valor infinito, y del 2 al 4 debemos tener un valor en voltaje de 120 voltios. Aquí vemos ahora el circuito del motor de la lavadora. Vemos que tenemos la tarjeta principal, tenemos lo que sería el microcontrolador. En este caso tenemos lo que sería el circuito IPM. Este circuito es para tarjetas inverter, pero en este caso se me hizo bueno mostrárselo, ya que estos circuitos se explican cada circuito de la lavadora. Entonces me pareció buena idea mostrarse. Pero más adelante en otro video explicaré lo que sería el circuito IPM. En este caso nos interesa saber que salen tres cables de la tarjeta. Estos tres cables van a un cable común del motor de la lavadora, y los otros dos son los que hacen el cambio de giro. Tenemos también lo que sería el sensor Hall, que este sensor mide la velocidad del motor de la lavadora. Este sensor tiene 4 cables, tiene el voltaje de alimentación 12 voltios, tiene tierra y tiene 2 cables que mandan la señal de giro del motor. Aquí podemos ver el sensor Hall. Vemos sus puntos de prueba son los siguientes. Si medimos del pin 1 al pin 2 debemos tener 5 a 15 ohmios, y igual en los otros pines debemos tener este valor en ohmios. Aquí vemos otras imágenes del sensor Hall. Aquí vemos, si medimos el sensor Hall desde la tarjeta, debemos tener estos resultados. Debemos tener del 1 al 2 debemos tener de 8 a 12 kiloohmios, del 1 al 3 8 a 12 kiloohmios, y debemos tener del 1 al 4 de 10 a 15 voltios, del 2 al 4 10 voltios y del 3 al 4 10 voltios. Del 1 al 4 debemos tener la entrada de voltaje, y del 2 al 4 y el 3 al 4 debemos tener una señal de pulso, que es la que indica cuando el motor está en movimiento. Aquí vemos el circuito de motor de la bomba. Vemos que tenemos el microcontrolador, tenemos un circuito inversor, luego entra a lo que sería el octoacoplador. El octoacoplador envía la señal a lo que sería un tría, y este tría a su vez es el que alimenta la bomba. Aquí vemos los cableados que salen de la tarjeta, que alimentan en este caso esta tarjeta de lavadora LG tiene dos bombas. Tiene una bomba de drenaje y una bomba de circulación. Se utilizan dos motores de bomba para drenar la tina y para hacer circular el agua, detergente, la solución de agua y detergente. Aquí vemos unas imágenes donde se muestra el motor de drenaje y motor de circulación. Para hacer la prueba debemos medir
entre el pin 1 y 2 de la bomba de drenaje nos debe dar de 10 a 20 ohmios, y de la bomba de circulación nos debe dar entre 18 a 30 ohmios. Aquí vemos el circuito de las válvulas. Vemos que tiene 4 válvulas este tipo de lavadoras LG. Este es igual que el circuito anterior. Tenemos el microcontrolador, un circuito inversor, luego entra a lo que sería el triac, y el triac alimenta a las válvulas, a la válvula que queramos alimentar. Aquí vemos, para medir alguna de las válvulas debemos medir en ohmios. Nos debe dar desde 0.8 a 1,2 kiloohmios. Este tipo de lavadora también usa lo que sería calentadores para calentar el agua. Este usa el microcontrolador, le envía la señal a un relé y luego este relé le envía al calentador. Aquí vemos, son dos tipos de calentadores. Tenemos el calentador de agua y calentador generador de vapor. Para el calentador de agua debemos medir desde el pin 1 al 2, nos da entre 12 a 18 ohmios. Igual en el calentador generador de vapor. Esta lavadora, para medir la temperatura del agua, tenemos un sensor termistor que tiene 2 cables que los envía a esta señal al microcontrolador. Aquí vemos los puntos de prueba, de los termistores. Para cada tipo de temperatura tenemos un valor en ohmios. Aquí vemos la tabla más grande. Aquí vemos un circuito de lavadora de la tarjeta, el cual tenemos lo que sería el fusible, tenemos lo que sería el sincronizador, la bomba. Vemos que de un solo cable alimenta lo que sería la bomba de drenaje y el sincronizador. Tenemos 2 cables que salen al motor de la lavadora, el cual uno es para un sentido de giro y el otro es para el otro sentido de giro. Y tenemos un cable común que va alimentado al cable de corriente. Luego tenemos lo que sería las electroválvulas de agua fría y agua caliente. Un cable va a la tarjeta y el otro cable va al común, al neutro. Tenemos lo que sería el presostato, que tiene 3 cables que van hacia la tarjeta, y tenemos lo que sería los limit switch de la tina y de la puerta, que van hacia la tarjeta. Aquí tenemos un pequeño circuito de la lavadora Frigidaire. Tenemos la señal de control de motor. En este caso usa lo que sería transistores. Entonces viene la señal del microcontrolador de izquierda o derecha y la envía al transistor. Si por ejemplo nosotros vemos que la lavadora gira en un solo sentido, entonces podemos sospechar que el causante de ese problema puede ser uno de estos transistores. Aquí vemos la tarjeta de una lavadora Samsung. Vemos que esta lavadora tiene una capa protectora, entonces a la hora de buscar un componente debemos romper un poco el aislante para poder trabajar dentro de la tarjeta. Ahorita vamos a ver su diagrama. Aquí vemos su diagrama. Vemos que la lavadora, la tarjeta, tiene 2 cables que van a un conector. Este cuadro es un conector, el cual me envía estos 2 cables, que son los 2 cables del sentido de giro del motor. Luego tiene otro cable que va hacia la bomba de desagüe y al sincronizador. Tenemos el otro cable, que es un cable común. Tenemos un conector que alimenta a lo que sería las electroválvulas 1 y 2. Tenemos los cables que alimentan al presostato, y a su vez hay un cable del presostato que está unido al limit switch, y luego van otra vez hacia el conector. Esto sería la conexión de una tarjeta de lavadora Samsung. Bueno, espero que le haya gustado este video. Si tienes alguna duda, déjala abajo en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Chao.